Muy agradecidos estamos al Señor que nos permite estar juntos de nuevo para continuar nuestra clase sobre la historia de la iglesia en esta escuela de discipulado Ebimade, rogándole al Señor que nos ayude a seguir recibiendo informaciones y también impartición que serán útiles para equiparnos, para vivir la vida del reino y también compartir la vida del reino como iglesia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos congregamos para seguir siendo expuestos a estos acontecimientos históricos y a tu palabra. Pedimos tu ayuda porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Dependemos de ti. Sometemos a ti nuestros sentidos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, intelecto, voluntad y emoción, y que cada vida en este lugar sea edificada de tal manera que esta enseñanza pueda producir un fruto de Dios y un compromiso mayor con la verdad y con lo que es la misión de la iglesia en la tierra. Que pueda alimentar nuestra fe y afirmar nuestros pasos en el camino del Evangelio. Oro por los que están acá y por aquellos que en la posteridad van a mirar y van a escuchar estas enseñanzas. Que tú seas con ellos también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como pueden ver en el árbol, recuerden que estamos hablando de los grupos que siguieron la línea del fundamento de Jerusalén. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La iglesia o las denominaciones que en cadena siguen el fundamento sobre la roca, que es Cristo Jesús. Es el árbol. Arriba dice: las iglesias del Señor han sido llamadas con varios nombres diferentes a través de los siglos. Nombres de desprecio puestos por sus enemigos. Es importante entender que esos nombres de esas denominaciones que se proyectaron en la historia paralelo al otro árbol de la iglesia católica que nace en Roma, no en Jerusalén, porque el catolicismo apostólico y romano nació en Roma, no en Jerusalén. Esta es la línea que viene de Jerusalén. Los cristianos, los montanistas, novacianos, donatistas, paulicianos, hemos visto cada uno de ellos, albigenses, aquí fue donde nos quedamos en los albigenses, que recuerden la nota que yo les comuniqué a ustedes, que los enemigos de los disidentes, los que no seguían dentro de lo que era la denominación católica, la religión católica, todo el que no seguía la línea católica lo encerraban en el grupo dominante, en el grupo que se destacaba. Y dentro de los albigenses, por supuesto, habían paulicianos, habían también gnósticos, pero los católicos perseguidores los encerraban a todos bajo ese nombre. Es importante entender eso. La cruzada, que avanza hasta el siglo XIII, comienzo del siglo XIII, hizo un gran daño a los albigenses. Todo lo que eran protestantes en este tiempo, pre-reformadores que estaban en contra del papado y de la doctrina católica, los encerraron en ese denominacionalismo y los persiguieron, y muchos de ellos murieron en las cruzadas. Supuestamente las cruzadas se levantaron con el objetivo de liberar Jerusalén y los pueblos del oriente por causa de la peregrinación del cristianismo. Los historiadores católicos y también seculares, cuando hablan de los cristianos en esa época, nos encierran a todos en el mismo paquete. A este grupo
y también al otro. Los dos árboles lo encierran como un solo árbol. Por eso es que yo le estoy enseñando esto así, para que usted entienda de dónde venimos nosotros. Nosotros no venimos del catolicismo. Aunque puede ser que usted se convirtió siendo miembro de una iglesia católica, pero la iglesia evangélica como tal no nació del catolicismo. Es importante, mírelo acá, esa es la línea que lo demuestra históricamente. Y por eso estamos enfocando esta historia de la iglesia de esa manera, porque me interesa que ustedes entiendan sus raíces, que nosotros entendamos nuestras raíces, porque si no entendemos nuestras raíces nos van a confundir en el camino. Hoy en día hay ministros evangélicos que están en lobby con el catolicismo para entrar en un ecumenismo y están sugiriendo mezclar todo. Cuando, como vamos a ver hoy, las diferencias doctrinales son tantas. O sea, es una diferencia de naturaleza, no es simplemente denominacional. Es una diferencia en cuanto a la verdad y la mentira espiritual. Porque no venimos de la misma raíz. Entonces, no significa, escúchenme bien, que en el catolicismo no hayan verdaderos cristianos. No estoy diciendo eso. Aún dentro de la historia y dentro del catolicismo, Dios levantó hombres que fueron hombres que siguieron la verdad, intentaron reformar la Iglesia Católica desde adentro, pero no lo pudieron lograr, como Lutero mismo, que al no poder lograr el objetivo desde adentro, lo excomulgaron y tuvo que trabajar aparte. Pero la intención de Lutero nunca fue salir de la Iglesia Católica, era reformarla, pero fue obligado prácticamente. Entonces, es sumamente importante entender esto, porque los albigenses en el tiempo de las cruzadas fueron incluidos en las persecuciones porque estaban contra el catolicismo. Murieron muchísimos judíos también en las cruzadas, aparte de los árabes. Otra cosa que es importante entender de las cruzadas, porque yo no quiero volver a las cruzadas porque ya pasamos esa parte. Yo le leí en un libro algo bien específico y quiero adelantar hoy los temas que tengo. Pero quiero hacerle un repasito de eso, porque de ahí parte lo que sigue. En las cruzadas también tuvieron un factor económico político, o político económico, no solamente religioso, porque se necesitaba una vía de comercio entre Occidente y Oriente. Y los maometanos, los islamistas, al tener toda esa región, cerraron las vías. Entonces eso afectó mucho el comercio. Y también había una intención de conseguir abrir una vía para conectar otra vez el comercio con todo lo que era el imperio bizantino. Así es que también había motivos políticos y económicos. Después de los albigenses vienen los valdenses. Vamos a hablar profundamente de los valdenses. Poderosa la historia de los valdenses, muy inspiradora y muy determinante para lo que fue la reforma protestante. ¿Ok? Ese es el árbol para que entendamos. Quiero también puntualizar, antes de entrar al material de hoy, en el folleto del siglo VI al VIII, página 2 y 3. Yo quiero que ustedes lean y relean en su tiempo, lo más que puedan, esas 2 páginas donde habla la vida espiritual de los cristianos primitivos que necesitaba ser restaurada. Eso apréndaselo, que eso se le entre, todo eso que está en negrilla, de cómo se describe la vida de los primeros cristianos. Usted debe saber eso. Porque eso era el punto de batalla. Restaurar eso que se había perdido en el catolicismo. Reconectar a su origen, porque esta es la raíz, este es el cristianismo que Jesucristo y los apóstoles establecieron. Amén. Me refiero al folleto que tratamos la última vez, hermano, en la última clase, que dice Iglesia desde el siglo VI al siglo VIII. El anterior, página 2 y 3.
Solo quiero para hacerle referencia que me interesa mucho que usted, vamos a usar las palabras, embotelle eso. Para que usted entienda cómo era la naturaleza del cristianismo primitivo y qué era lo que precisamente hasta el día de hoy se está intentando restaurar. Muy bien. Ahora usted guarda ese folleto ya que vio lo que le quería decir. Y vamos al folleto de hoy, el que le entregaron hoy. La iglesia desde el siglo XII hasta el siglo XV. Los prerreformadores y la prerreforma. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están listos? Empezamos con la exposición de hoy. Dice el primer párrafo ahí: en todos estos relatos que veremos a continuación, nos daremos cuenta de que la reforma protestante llevada a cabo en Alemania por Lutero no comenzó ni terminó en Lutero. Marque eso ahí donde dice no comenzó ni terminó en Lutero. Porque la impresión que se nos da cuando se habla de la reforma protestante es que fue Lutero el que la empezó. Hoy vamos a ver el camino hacia la reforma. Todo lo que pasó antes de que apareciera Lutero, Martín Lutero en el escenario. Por eso es que le hemos puesto a ese tiempo prerreformadores y la prerreforma. Sino que era una corriente poderosa que venía proyectándose ya desde siglos pasados por medio de hombres de Dios y grupos de fe evangélica que, a pesar de las persecuciones violentas, llevaron a cabo una obra misionera significativa y poderosa. Esta obra consistió en traducir, predicar y enseñar la palabra de Dios al pueblo que, por la prohibición de la iglesia estatizada, la iglesia católica, apostólica y romana, no podía tener en sus casas ni en su idioma el Santo Libro. Fíjese que cuando la Biblia es secuestrada por una institución que se cree dueña de la verdad y la única que tiene la atribución de manejar la Biblia y enseñarla, y se le prohíbe al pueblo común, a los laicos, ellos poder por su propia cuenta leer las Escrituras, estudiarlas, meditarlas. Entonces se da todos los desastres que sucedieron en esa época medieval, que se le llamó la época oscura. Ese modo operandi de ocultar el documento y limitar las informaciones son los métodos utilizados por todo tipo de movimiento, ya sea religioso o político, que quiere dictar, controlar, manipular, engañar y someter la voluntad humana. Y ese espíritu viene de Satanás. Ustedes saben que Satanás dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás aísla el entendimiento del hombre para que no reciban lo de Dios, sino solo lo de Él. Él usa sus formas para lograr eso. Entonces, podemos entender por qué hay sistemas que cuando adquieren el poder y quieren dominar y establecer un régimen intencional, una agenda, ellos secuestran los medios y usan los medios a sus intereses unilaterales. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica y todavía lo hace. Ellos se sintieron
los autorizados, porque el Papa tenía la llave de Pedro. Y como tenían la llave, la autoridad es nuestra. Nadie puede tener una Biblia en su casa, ni ningún maestro puede enseñar nada que no sea de acuerdo a lo que el Papa ha dictado que debe enseñarse. El que se salía de esa línea del guión papal tenía un problema serio hasta el día de hoy. Entonces es difícil uno poder creer y fundamentar su fe en un sistema así. Al menos que desde el vientre de tu madre te lo inculquen, desde niño te lo inculquen. Entonces por eso, para que el reino de Dios pudiera expandirse y lograr alcanzar lo que alcanzó con estos prerreformadores, ellos tuvieron que tomar la Biblia, traducirla al idioma común, porque era en latín y la misa era en latín, y dársela al pueblo, y ese fue su pecado mortal. Lo que los mismos gobernantes católicos, padres y religiosos, obispos y arzobispos llamaban un pecado de lesa majestad, le llamaban. Darle la Biblia al pueblo, explicarle a la gente el evangelio y entregársela en su idioma era un pecado de lesa majestad, porque era un pecado contra la majestad del Papa, contra la autoridad católica. Hoy hay pecado de lesa humanidad, pero en ese tiempo era pecado de lesa majestad. Y entonces los condenaban, los juzgaban y los condenaban. Por eso, ¿por qué le hago esta explicación? Porque todo lo que vamos a ver, cuando usted vea las persecuciones, los atropellos y lo que tuvieron que pasar esos prerreformadores, va a entender cuál fue el motivo. Era porque había un sistema dictatorial, religioso, político que secuestró la información espiritual y no quería permitirle a otros que pudieran dársela a los demás. Y yo digo que todo movimiento, así sea evangélico, no solamente católico, que secuestra la conciencia del ser humano y se atribuye la autoridad de arbitrar en la voluntad del ser humano y someter la voluntad del ser humano, decirle no, si tú te sales de esta iglesia el diablo te va a llevar, si tú te descarrías de esta iglesia y te vas a otra iglesia tú caes en maldición. Cuidado con eso, porque eso se ve, eso es lo mismo. Yo puedo aconsejarle a usted, si hay una falsa doctrina en YouTube, en Facebook, por ahí, que puede ser pernicioso, como pastor, en mí deber advertirle a usted. Pero no es comulgarlo de la iglesia porque usted vaya y lo vea. Yo le advierto y le digo, cuídense de eso. Y se lo vamos a decir, cuídense de tal cosa, como lo hemos hecho. Pero no es que vamos a estar vigilantes y preguntando, ¿quién está mirando eso? Y si usted lo vio, ya usted no puede ser parte de esta iglesia. No, espérese. Seguimos leyendo. Un concilio fue convocado en Toulouse, Francia, en el año 1119, el cual condenó como herejía a los bons hommes, hombres de buena voluntad significa esto, o los hombres buenos. Oiga cómo le llamaban a los que seguían la Biblia, a los cristianos evangélicos de ese tiempo, hombres buenos, aún sus enemigos lo llamaban así, que eran los peterinos y los paulicianos. Hablamos ya de eso, ¿verdad? Ellos contestaron públicamente con una declaración de fe que mostraba sus doctrinas en 14 artículos, la cual les identificó con los mejores cristianos evangélicos de todos los tiempos, según dicho documento. Mire esto en el siglo XII, comienzo del siglo XII, cuando en ese concilio condenan la fe de inclinación evangélica a los hombres buenos, los hombres de la palabra. Ellos respondieron por escrito con un tratado doctrinal bíblico, de teología bíblica. Y mire, el primero dice que creían en la eficacia
y la suficiencia del sacrificio de Cristo para la salvación de los fieles. Vaya mirando eso. O sea, no creemos que el hombre se salva por el bautismo, como enseñaba el catolicismo. No creemos que hay purgatorio, que una misa puede sacar a la gente del purgatorio. No creemos en las indulgencias como factores que pueden proveerle el derecho al cielo a la gente, sino solamente el sacrificio de Cristo. Mire bien eso. 2, que la Virgen María fue santa, humilde y llena de gracia, pero que ni ella ni los demás santos deben ser adorados. Tercero, que después de la muerte solo hay 2 lugares, uno para los salvos y otro para los condenados. Ustedes saben que así lo dice Mateo 25, 46. Póngamelo ahí, Mateo 25, 46, 45 y 46. Mire cómo lo dice. Esta gente estaban apoyados en los evangelios y en las cartas apostólicas, en la enseñanza apostólica. Como lo dice en Mateo 25, Jesús hablando allí del juicio final. Mateo 25, 45 al 46. Dice, entonces le responderá, diciendo, de cierto os digo, que cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Dice, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Dos destinos, y es Jesucristo que está hablando. E irán estos al tormento eterno y los justos. Y eso que yo le doy ese versículo porque fue Cristo que lo dijo cuando habló de la condenación final, el juicio final. Cuando hablamos de los apóstoles y de las otras enseñanzas, solo se mencionan 2 lugares, el infierno y el cielo. Pablo dice de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nunca se mencionó un lugar intermedio en el primer siglo de la era cristiana. Del segundo para allá fue que comenzaron a manejarse esas otras doctrinas. Sin embargo, los hombres buenos, los hombres de la palabra, los creyentes evangélicos de ese tiempo, protestaron diciendo, nosotros creemos que hay 2 lugares nada más. El 4 dice, negaban el purgatorio como un lugar imaginario inventado por el anticristo en oposición a la verdad. Porque ellos le llamaban al sistema católico un sistema anticristo. No era tanto al Papa que le llamaban anticristo, sino al sistema. Para ellos, el anticristo no solo era un hombre que vendría al final, sino que también era un espíritu, un sistema, como lo enseñaban los apóstoles. El espíritu del error que se opone a todo lo que es de Cristo y a Cristo y a la doctrina sana de Cristo. Entonces ellos dicen que el purgatorio era un invento del anticristo y estaba en oposición a la verdad. Luego el 5 dice, condenaban el uso del agua bendita, los ayunos según el sistema romano y la transustanciación. O sea, no condenaban los ayunos, ellos ayunaban y oraban, pero no como el sistema romano lo ponía, porque la cuaresma y todas esas cosas tenían una connotación de añadir justicia salvífica. Lo hacían para salvarse. En los ermitaños del desierto, una de las cosas que hicieron fue, muchos de los sectores ermitaños, ellos atribuyeron a la salvación cosas que tenían que ver con lo que ellos hacían. Por eso algunos historiadores cristianos dicen que muchos de esos ermitaños cayeron en un semipelagianismo. Recuerdan la doctrina pelagiana, que Pelagio enseñó que uno nacía sin pecado, que no heredaba la naturaleza de Adán, y que en la vida uno podía hasta vivir sin pecar y podía ganarse el cielo. ¿Usted me entiende? Eso es pelagianismo. Y muchos de esos ermitaños, por su práctica, su piedad, apartados del mundo, pensaban que por eso se ganaban la salvación. Bien. Entonces acá en el siglo XII, ese grupo
que fundamentaba su fe en la palabra, decían que ellos no creían, ellos condenaban el agua bendita, los ayunos según el sistema romano y la transustanciación, que era la creencia de que cuando se celebraba la misa, al padre o el sacerdote bendecir el pan y el vino, se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, como si se estuvieran comiendo. En otra palabra, la seriedad de esa doctrina de la misa y la Eucaristía, bajo la base doctrinal de la transustanciación, o sea que transustanciar es que cambiaban la naturaleza de la sustancia. De ser un pan común, se convierte en el cuerpo mismo místico de Cristo. Y el vino se convierte en sangre cuando es elevado y es bendecido por el sacerdote. Entonces el peligro de esto era que eso insinuaba que se estaba sacrificando a Cristo otra vez. Por eso era que los evangélicos, los que estaban basados en la doctrina bíblica, decían: no podemos aceptar ese rito porque eso equivaldría a sacrificar a Cristo varias veces. Porque si cada vez que se da la Eucaristía es el cuerpo mismo de Cristo y la sangre misma que se convierte, entonces Él está volviendo a ser sacrificado. Y la Biblia dice que Él padeció una sola vez y para siempre. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los que por medio de Él se acercan a Dios, dice Hebreos. Entonces, ellos fueron claros en no aceptar eso. Entonces, el punto 6, reconocían solamente dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor. Ustedes saben que los católicos tienen 7, ¿verdad? Entre los cuales pusieron el matrimonio, la extrema unción, la confirmación de los niños, todas esas cosas. También dice, enseñaban que el matrimonio es honroso y es necesario no solo para los cristianos en general, sino para los sacerdotes también. O sea, ellos eran partidarios de que los sacerdotes se casaran, formaran su familia. Claro, al menos que fuera un celibato voluntario, porque la Biblia habla del celibato voluntario, pero el problema del catolicismo es que lo impuso a todos los sacerdotes. 8. Que la silla del Papa no era la de Pedro el apóstol. Seguramente que no, hermano. Esa silla de oro, imagínense, Pedro se sentaba en el piso con los hermanos. Se sentaban en el piso, ponían un pañito y ahí partían el pan, comían. Y el Papa en un trono de oro. Condenaban enérgicamente la adoración y veneración de la cruz. Por todas partes las personas quemaban los objetos y crucifijos al llegar a descubrir que estas cosas, en lugar de acercarlos a Dios, lo que hacía era ofenderlo y que les impedía una relación espiritual y sincera con el Cristo resucitado. Cuando recibían el evangelio, porque ahora, fíjese qué es lo que pasa, recuerden cómo empezamos, que ahora esta gente agarró la Biblia, la tradujo al idioma del pueblo y el pueblo estaba leyendo y con sus ojos y abriendo con su mano y mirando la lectura. Estaban conociendo la verdad por sí mismos. Y el velo se les caía al descubrir. Bien. Página 2. El entusiasmo del pueblo al descubrir estas verdades en los escritos neotestamentarios los llevó a cometer algunas imprudencias extremas que provocaron la reacción de los católicos romanos. Por ejemplo, cuando hacían montañas con las cosas abominables y las quemaban, y sobre el fuego cocer sus carnes el día de Viernes Santo. Esto era una ofensa frontal contra el catolicismo por el asunto de la Semana Santa, la Cuaresma. Entonces lo que hacían los protestantes de ese tiempo es que ellos públicamente hacían montaña de los objetos que quemaban ahí, se asaban la carne y se la comían para provocar. O sea que cayeron en otro extremo. No eran todos que lo hacían, pero un grupo de extremistas fanáticos.
Con tales acciones pretendían mostrar su fidelidad y apego al cumplimiento del segundo mandamiento de la ley de Dios y a lo que enseña Jesucristo acerca del ayuno en los evangelios. Perdieron de vista, por su entusiasmo, que en Romanos 14 somos exhortados a ser tolerantes y pacientes en relación a la conciencia de los que no conocen la verdad, las verdades del verdadero evangelio, en lugar de provocarlo. Amén. Hay cristianos que son tan fanáticos y tan emocionales y entusiastas que transfieren sus creencias, evidencian sus creencias atropellando a los demás y provocando. Cristo no fue así. Cristo no fue así. Usted cree, crea. Y con amor trate de convencer al otro. Pero si no, ore por él, déjelo quieto hasta que Dios se le revele. Recuerde que esto no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si la misericordia lo alcanzó a usted, puede alcanzarlo a él también. No provoquemos, no atropellemos. Y esto lo digo no solamente pensando en el sentido de que alguien crea una religión contraria a la nuestra. Porque a veces hay casos en la misma familia que el cristianismo, en lugar de llegar a la casa y traer más unidad, lo que trae más división, porque muchas veces los evangélicos, por creerse lo que conocen la verdad, y los otros familiares están en otra religión, son atropellantes, no son prudentes, no son tolerantes, hermano. Y se pervierte la convivencia. Esto cuando es por causa de los evangélicos. Porque Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, sino espada. Y hablando de la familia, que los primeros que se levantarán contra los creyentes son los familiares. Pero no porque los evangélicos iban a provocar a los familiares, no, era lo contrario. En el contexto donde estaba Jesús, que los judíos legalistas, cuando alguien seguía otra religión, era un lío. Y por eso Jesús lo dijo. Pero era en cuanto a la otra parte. Es muy posible que usted como evangélico en su casa se le levanten en contra por su fe y usted tenga un lío con su esposo o con los otros familiares que no creen, pero que no sea por parte suya. Usted tiene que seguir cumpliendo su deber como esposa y como esposo. Usted tiene que seguir humilde, no desafiante, porque yo tengo a Jesucristo, yo tengo la verdad. Demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. No, eso no es así, eso no es así. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y puedo hablar también de los homosexuales, las lesbianas y otros, que nosotros tenemos que condenar es la conducta, pero no tratar a la persona como que son basura, como un leproso. Son seres humanos que Cristo ama y que si se arrepienten el Señor lo va a perdonar igual que a ti. ¿Entiendes? Y es importante ver que, bueno, si le va a aplaudir, hágalo al Señor, amén, por supuesto, por la misericordia. Porque ¿qué pasa? Uno puede prejuiciarse y actuar intolerantemente y en lugar de ser un camino que lleve a la gente a Dios, ser un tropiezo por un entusiasmo que no viene del celo de Dios, sino del hombre. Usted trate a toda persona como gente por la cual Cristo murió. Usted no tiene que apoyar su conducta. No la apoyamos, es contra natura y ofende a Dios. Pero deje que sea Dios el que pelee su causa. Usted dé el testimonio, viva la fe y predique con amor. ¿Ok? Es importante eso porque ahí estamos viviendo tiempos muy, muy especiales en cuanto a todas estas cosas. Bien, esta proclamación de fe de los prerreformadores, note que estamos en los prerreformadores, fue lo que motivó la reacción de la iglesia estatizada a enfrentar, perseguir y matar a los predicadores y maestros que en sus enseñanzas transmitían esta fe neotestamentaria al pueblo. La razón fundamental para esto fue que en los siglos X y XII existían tres grupos distintos de cristianos. Esto es importante, muy importante que usted tenga este cuadro. En ese tiempo se manejaban tres grupos en pugna.
había un pleito dentro de lo que era el cristianismo. O sea, ponga el cristianismo como un círculo mirado generalmente, lo que representaba el cristianismo. Habían tres bandos en pugna. El primer bando, los romanos, el catolicismo romano, nacido en Roma, encabezado por Gregorio VII e Inocencio III, que fueron Inocencio III fue el que trazó la línea para la Santa Inquisición, las reglas, y también trabajó también en el asunto de las cruzadas al final. Pretendían fundar una monarquía universal, tanto en el sentido espiritual como político. Miren que ellos querían universalizar el cristianismo bajo la cabeza de Roma. Todo ponerlo bajo esa sombrilla. Y ese era el trabajo. Y todo el que no se sometía a eso tenía problemas, serios problemas. El segundo grupo estaban los ortodoxos, que venían también de Roma. Estos no son del árbol que vimos, del mismo árbol de Roma, los ortodoxos, que eran los del lado oriental, que eran más teológicos. Los del occidente, recuerden, eran más políticos. Los de oriente eran más teológicos. Y comenzaron a establecer puntos bíblicos, convicciones doctrinales, que se divorciaban bastante del grupo católico de occidente. Y eso trajo un cisma. Pero también, recuerden ustedes, por el problema de la lucha por la investidura, el pleito por el poder. Porque cuando el de Occidente en Roma, la silla de Roma adquirió el poder superior, entonces el de Oriente, el obispo de Oriente quedó bajo el Papa. Y eso había un lío ahí siempre. ¿Ok? Porque ellos decían, nosotros no podemos esperar que un poder de allá tan lejos venga a dictar aquí y esperar que ellos mastiquen para nosotros tragar. Nosotros tenemos que definir nuestras cosas, establecer nuestros obispos y ordenar y estructurar nuestras iglesias. Y eso trajo un problema que tenía que ver con el uso de la autoridad. Entonces, eso hizo que le llamaran a los de Occidente los estatizados liberales, y los de Oriente se llamaban los ortodoxos. Que hasta el día de hoy existe la diferencia en Europa. Por ejemplo, la iglesia católica rusa no es igual que la de Roma. La iglesia católica griega no es igual que la de Roma. Y son católicos. De hecho, no hace mucho hicieron un concilio en donde trataron de reconciliarse los ortodoxos y los católicos. Pero eso está todavía en el mismo sitio. Punto 3, los evangélicos. De ahí venimos nosotros. ¿Okay? Que eran formados por los disidentes procedentes de los grupos paulicianos y demás seguidores que luego pasaron a formar parte de los valdenses y albigenses hasta la Reforma Protestante. Entonces note que se formaban, el problema estaba formado entre esos tres grupos. Y como vamos a ver, el grupo más sufriente, el grupo que más padeció persecución fueron los evangélicos, los de corte evangélico, los protestantes, los que se apegaban a la palabra. Y yo digo, hermano, cuando uno lee la historia, usted va a ver que el sector que más ha sufrido en la historia por su ideología han sido los judíos y los cristianos. Y oiga bien esto que le voy a decir. Paradójicamente, aunque somos los que más hemos sufrido la oposición del sistema, tanto político como religioso, somos los grupos menos susceptibles. Usted critica a un homosexual y eso le hacen un lío. Usted no puede hablar en contra de la ideología de género, por ejemplo, que tiene el mundo. Usted critica otro tipo de ideología, filosofía, y la gente es sensible. Pero no hubo un grupo más perseguido que los cristianos y nosotros no nos quejamos. O sea, las verdaderas víctimas han sido los seguidores de la Biblia y de Jesucristo en la historia. Por su fe.
pero usted no escucha que, los cristianos están haciendo una protesta, están caminando una huelga porque están hablando mal de Jesucristo y esto. Hable mal de Mahoma o del Corán para que usted vea. Entonces todo eso tiene que ver con lo que es la verdad. La verdad, amados míos, tiene algo que el que la posee y sabe que la posee, sabe que no tiene que defenderse, porque sabe que Dios ha prometido cuidar lo suyo y defender su causa. Bien. Aunque dentro del movimiento evangélico, de estos grupos disidentes, hubieron grupos que pelearon, formaron ejércitos y pelearon, pequeñas células que se levantaron a defender. Llegó un momento que no pudieron hacer otra cosa que armarse, como lo veremos en el camino. Entre los valdenses hubo un sector que se armó y peleó para defender la causa. Pero en la mayoría de los casos no peleaban, hermano, no tomaban las armas, ni se comportaban como los otros que los perseguían. Su arma era el evangelio, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Solo este último grupo evangélico tenía la Biblia, marque eso ahí. Solo este último grupo tenía la Biblia como regla de fe y práctica y procuraba vivir de manera santa. Fueron estos los continuadores de los movimientos cristianos y bíblicamente correspondían a la verdadera iglesia de Cristo. Los que se mantuvieron apegados a la Biblia. A continuación veremos algunos de los hombres y movimientos destacados en los tiempos medievales de la prerreforma que trillaron el camino hacia Lutero y los que le siguieron. Pedro de Bruys, 1104 a 125 a 1125 después de Cristo. John Fox, en su libro de los mártires, narra que Pedro de Bruys fue un sucesor de un tal Berengario que por el año 1000 proclamó el evangelio en su pureza primitiva, logrando la conversión y bautismo de muchos creyentes. Pedro de Bruys fue cura de una pequeña parroquia de los Alpes. Note que fue un cura. Por eso es que se le llaman prerreformadores, porque trataron de, a los que no salieron del catolicismo le llamaban disidentes o herejes, porque la palabra herejía la aplicaban no en sentido solamente de que tenía una falsa doctrina, sino de una doctrina diferente y que formaba un grupo diferente, porque la palabra originalmente herejía significa separarse, división. Entonces dice que Pedro de Bruys era cura de una pequeña parroquia de los Alpes, quien fue influenciado por un gran filósofo cristiano de la época llamado Abelardo, y llegó a conocer más profundamente las verdades del evangelio tal como estaban expuestas en el Nuevo Testamento. También, muy posiblemente, fue influenciado por los paulicianos que se habían refugiado en los Alpes franceses. Dice que Pedro dejó su pequeña parroquia y se entregó a una misión itinerante de predicación del evangelio por todo el sur de Francia, llevando al conocimiento de Jesucristo y a la conversión a millares que fueron bautizados por su ministerio, que duró más de 20 años. ¿Por qué cree usted que dejó su parroquia? Lo afuerearon, hermano. Le pusieron la presión. Comenzó a predicar la Biblia. Y ustedes saben que la parroquia eran de Roma. ¿Entiende? Roma, cuando un padre desde allá, un cura, se levantaba y comenzaba a predicar la Biblia, ellos o lo mataban o lo perseguían o le decían: mira, eso es de Roma, ve tú a hacer lo tuyo aparte, si tú quieres hacerlo. Lo que pasa con estos tipos de hombres aquí, Pedro, eran personas muy influyentes que tenían apoyo de condes que se habían convertido,
gentes importantes que lo defendían y lo protegían. Y en la mayoría de los casos, lo que su ministerio duró 20 años o más, era porque tenían la mayoría del pueblo a su favor, y muchas veces el pueblo mismo los defendía. Aparte de los hombres de alto nivel, que a Roma les interesaba estar bien con esos hombres por los factores económicos, y ellos decían, no, a ese no me lo toque. Si tú me lo tocas tenemos problemas. Entonces lo dejaban, pero le quitaban la parroquia. Pues entonces que se vaya a otro sitio. Todo eso estaba en el asunto, en el paquete. Entonces este hombre salió a predicar como un itinerante, después de estar bien cómodo en su parroquia, ahí sostenido por Roma, apoyado. Cuando comienza a predicar la Biblia se le complica la cosa a Pedro Bruis y tiene que salir a predicar misionero y a llevar el evangelio por 20 años. Dice que predicó lo que le estoy diciendo bajo la protección de un conde llamado Ildefonso. Todos sus puntos por los cuales consideraba que había que separarse de la iglesia estatizada y corrompida fueron publicados en su libro Anticristo. Oiga eso. Ya ustedes pueden saber por qué tuvo que agarrar su ministerio itinerante. Dice con su música a otro lado. Hay en Santo Domingo ahora mismo una situación con un padre, el padre Rogelio, que ese no es fácil. Y lo aferiaron porque se salió del guión. Él es de la línea de la teología de la liberación, el marxismo ligado con el cristianismo. Pero él abre la Biblia y predica. Y ahora él está al aire libre y tiene un montón toda su gente está al aire libre. Y él entregó la parroquia, entregó y está predicando. Y usted ve que tiene toda esa gente y lo están escuchando al aire libre. Hizo una enramada allí, ahí comen, ahí él. Porque él dijo, bueno, él dijo, Dios fue que me llamó a mí, dijo él, fue que me invistió. Yo donde quiera predico, hasta bajo un palo, decía él. Y ahí está predicando su mensaje. Tiene mucha gente. Y así usted puede mirar otros que tuvieron que salir y a veces los mueven, cuando comienzan los mueven a otro sitio. Oigan, estamos hablando de los católicos, pero en la iglesia evangélica se dan esas cosas también. Las iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu, en hablar lengua y profecía, cuando un pastor le viene encima el bautismo, también le dicen, vete con tu música a otra parte. A mí me pasó eso. A mí me juzgaron, se reunieron no, porque no éramos concilio, asociación, pero la directiva, lo que había un presidente de todas las iglesias. Y me echaron fuera, me excomulgaron en ausencia. Claro, yo no me considero ningún reformador ni nada de esas cosas. Simplemente seguir predicando la palabra. Ahora en otra dimensión del espíritu profético, más libre, por revelación. Y lo hacen, hermano. Se reúnen y mueven a un pastor. Hay pastores que han creado una relación tan linda con las iglesias. Y por un chisme, una cosa, se levanta el concilio y los mueve para otro sitio, haciéndole un daño a esa iglesia, trayéndole otra gente nueva que no tiene química. Todo eso son herencias. Dice que Pedro Bruis, Pedro enseñaba que el bautismo de infantes no era válido, ya que solo la fe personal puede acarrear salvación. Que Dios atiende de acuerdo al mérito del individuo en su relación con Él y no de acuerdo a un lugar. Porque claro, o sea, si no está con nosotros, dice el catolicismo, tú no eres nada, no sirves. Ya tu ministerio está desautorizado, estás excomulgado. Entonces Pedro Bruis decía, no depende de un lugar, es de mi relación con Él, de la relación con Él primero. Esa era la idea. Que la cruz no debía ser objeto de veneración, sino de maldición, pues indica la tortura de Cristo. Y eso es verdad, hermano, porque
¿Qué era la cruz? ¿Quién inventó la cruz? Los fenicios inventaron la cruz para darle el peor castigo e intimidar a sus enemigos. Ellos iban matando, cuando iban sometiendo a los pueblos enemigos, iban matándolos y crucificándolos en el camino para intimidar a los otros enemigos cuando vean esas atrocidades. Y ese método fue el que eligió Dios para que el Hijo muriera, pero no significa que porque Cristo murió en la cruz la santificó. La cruz era un método de tortura como la silla eléctrica lo es hoy. Pero ¿de dónde viene esa santificación de la cruz? Esa beatificación de la cruz del catolicismo. No es de otro lado. De Constantino. Ahí empezó todo cuando vio la visión, el Labarún. Bien. Un misticismo antibíblico. Dice que la cruz, todo lo contrario, fue el lugar de la tortura. Que en el sacramento, ahora no digo que si usted carga una cruz ahí en su cadena, ya usted está bajo maldición. No vaya a pensar eso, yo no digo eso. Yo si tengo una cadenita la tengo vacía, yo no pongo nada para que mi conciencia esté limpia. Tengo la cadenita ahí vacía, porque me la regaló mi esposa y tiene un valor sentimental. Aleluya. Seguimos la lectura, hermano. En el sacramento no hay una presencia real, o sea, no hay transustanciación, no creí en la transustanciación. Que en los sacrificios, oraciones y buenas obras en favor de los difuntos no producen ningún efecto. Todo cristiano debe estar preparado para interpretar los evangelios aún en contra de la misma iglesia. ¿Usted se imagina? Eso era una bomba. Que un hombre esté predicando públicamente y por todos los lados eso. Que tú tienes derecho a tener los evangelios en tu idioma, leerlos e interpretarlos, aunque tu interpretación condene a la misma iglesia. Solo una fe personal es el único medio de salvación. Eso era poderoso, hermano. Todo esto es antes de Lutero, vaya agarrando, mucho antes de Lutero. Entonces ese fue Pedro de Bruys. Mire usted. Sus seguidores ardían en un entusiasmo fervoroso, quemando cruces y objetos idolátricos por todos lados, lo que levantó la oposición de los apegados a las tradiciones católicas romanas. Pedro fue apresado mientras estaba predicando al aire libre en St. Giles, cerca de Nimes, en un motín provocado por los católicos y quemado vivo en el año 1125. Así mismo dije yo cuando leí esto por primera vez. ¡Ay, santo! Usted va leyendo la historia y va mirando lo que Dios va haciendo con ese hombre y de repente muere quemado vivo. Todo por no retractarse. Porque antes de que quemaran un hombre como Pedro Bruys, ya le habían hecho un sinnúmero de ofertas, hermano. Hombres como ese que salían del catolicismo, el catolicismo siempre procuraba primero volverlos, porque ellos consideraban que ganaban más regresando a un hereje y que públicamente se retractara y volviera a la doctrina católica que matarlo, pero ellos se resistían y decían, yo no puedo volver para atrás. Esto no depende de mí, es que Dios se me ha revelado, se me abrieron las escrituras. Y ahí ante la hoguera tenían todavía el chance. Metan candela. Y lo hacían, ¿sabe por qué? Usted dirá, pero ¿por qué usaban esa crueldad? ¿Cómo un pueblo se levantaba gritando, quémenlo de los católicos? ¿Cómo se daban esas cosas? Hermano, porque el argumento que utilizaba el Papa era, como ellos están quemando la cruz y la cruz es santa, hay que quemarlos a ellos.
Entonces el pueblo se tragaba eso, que era como una maldición que le cae encima. Y eso intimidaba a los demás. Era una retaliación, como un castigo. Y cuando veamos la llamada Santa Inquisición, vamos a ver cosas que usted no se imagina. Muy probablemente la condena a ser quemado fue un castigo por haber motivado y quemado la cruz. Sus seguidores fueron llamados pedrobrucianos y por los historiadores católicos fueron erróneamente identificados con los cátaros o albigenses. Ustedes ven lo que yo les decía, que todo el que se levantaba contra el catolicismo en ese tiempo lo ponían en el grupo de los albigenses. Vamos a ver ahora a Enrique de Lausana, siglo XII. Yo pronuncio más o menos lo que creo que hay que pronunciar. Usted no se preocupe. Usted léalo ahí, ¿entiende? Porque aquí hay francés, hay inglés, y vamos a ver de todo ahí. Eso en el siglo XII. Fue un monje y teólogo disidente, o sea que se apartó del catolicismo. En el 1101 y fue de Lausanne Le Mans, pero sus ideas sobre el sacerdocio y los sacramentos condujeron a su expulsión por el obispo Hildeberto. Luego predicó en diversas partes del sur de Francia y fue condenado por el concilio de Tolosa en el 1119. Por el 1335 fue influenciado por las enseñanzas de Pedro Bruis. Mire ahí, cómo muere uno pero se levantan otros. Ahora yo pregunto, cuando yo leía esto, yo me preguntaba, cuando yo muera, ¿quién seguirá por causa de mi trabajo? Será influenciado para seguir con la obra. ¿Usted ha pensado cuando usted muera, quién seguirá su trabajo que usted ha empezado? ¿Habrá alguien que continuará su trabajo? ¿O usted, como Eliseo, se va a ir a la tumba con el manto? Estos hombres fueron quemados, pero el manto no cayó sobre otros que ellos habían discipulado, porque predicaban, se dedicaron a predicar y a enseñar. Muchos de esos hombres tenían una vida muy cómoda y de riquezas, y ellos vendieron todo y lo invirtieron en la traducción de la Biblia, lo invirtieron en la evangelización itinerante, lo invirtieron en otros compañeros que no tenían dinero ni nada, y ellos les sustentaban para que los acompañaran y aprendieran, para que siguieran la obra. Todos los recursos los sometían al propósito. Un movimiento poderoso. Es que cuando un hombre, oiga bien lo que le voy a decir esto, cuando un hombre o una mujer se les revela la verdad de verdad, después para usted nada tendrá más valor que eso. Usted estará dispuesto a invertirlo todo, a invertir su vida en pro de eso. Usted ve un cristiano, una cristiana que todavía está pegado a las cosas y está pegado al mundo y está ahí enchivado, atrabancado en las cosas de este mundo. Mire, no se le ha revelado la verdad claramente. Todavía está nublado. La verdad lo cambia todo, hermano. Entonces este hombre, al ser influenciado por las enseñanzas de Pedro de Bruis, ya que eran muy semejantes a las que él sostenía, Enrique de Lausanne se destacó por su vida piadosa, su sabiduría y elocuencia. Este hombre fue convertido al evangelio unos 10 años antes de la muerte de Pedro Bruis y estuvo predicando hasta el 1148, o sea, por espacio de unos 34 años. Es descrito como un hombre de gran dignidad en su apariencia personal, con mirada ardiente y voz sonora. Hablaba impetuosa y poderosamente las sagradas escrituras. Siempre contaba con pasajes bíblicos adecuados para probar sus afirmaciones, apoyándolo todo con las escrituras. Dice que este hombre era un predicador ardiente, un maestro ardiente. Y sabe que a un predicador le preguntaron sobre
¿qué opinaba sobre esos predicadores que predican como muertos? Esas predicaciones como que son como frías, insípidas. Y él no dio explicación, se limitó a decir, me ministró mucho. Él dice, yo no puedo juzgar a quien predique si es frío, pero una cosa yo siempre he cuestionado, no me he podido explicar, cómo un libro, dice, una palabra con tanta vida y con tanto fuego, con tanto poder como es la Biblia, puede ser predicada fríamente. Un libro así merece que se predique con toda la energía, con toda la fuerza que uno tenga, con todo el aliento. Y usted ve que los apóstoles hablaban con denuedo, dice la palabra. Se destaca esa palabra porque el espíritu de esa palabra en su boca era fuego. Fuego, hermano. Y así era este hombre, Enrique de Luzán. Hablaba con fuego, con pasión, afirmándolo todo con las Sagradas Escrituras. Al principio tuvo apoyo del obispo Hildeberto, católico liberal que había sido discípulo del célebre Berengario. Berengario fue una especie de Martín Lutero de su tiempo, que no llegó a romper con la Iglesia Católica, pero tuvo que padecer ante varios concilios para dar cuenta de sus doctrinas evangélicas que daba al pueblo. Lo tenían como medio hereje entre los católicos. Hildeberto, al haber sido influenciado por Berengario, simpatizaba con Enrique y lo apoyaba. Yo me imagino que él estaba allí como un espía contándole todos los secretos, todo lo que se hablaba contra Hildeberto. Contra Enrique. Él se lo decía, mira, muévete aquí porque están hablando, mira, muévete allá. Como el pueblo no estaba acostumbrado a una predicación y evangelización tan clara de parte de un sacerdote romano, oiga esto, el pueblo no estaba acostumbrado a oír la palabra predicada tan claramente, tan precisa, de un sacerdote romano, lo recibía con admiración. En sus mensajes también condenaba los abusos y errores del clero que la gente repudiaba en su corazón. Cuando otros sacerdotes se le oponían, el pueblo solía ponerse de su parte. La gente se arrepentía al escuchar su predicación y enmendaban sus vidas. Muchos que vivían en inmoralidad se casaron legalmente. Gran número de mujeres de la mala vida quemaban sus vestidos y demás atuendos cuando fueron convertidas a Dios por causa de su predicación. Oye, había poder ahí en ese hombre. En el 1334 fue apresado por orden del obispo de Arles y llevado ante el concilio de Pisa, el cual le condenó a perpetuo silencio y encierro en el monasterio de Clairvaux, del cual el célebre San Bernardo era abad. Usted vea que San Bernardo, un hombre también muy famoso en ese tiempo, como entre los ermitaños, organizó el ministerio de los monjes del desierto y ordenó los monasterios. Él estaba ahí, recibía lo que le callaban la boca y lo cuidaba ahí, lo tenía apresadito ahí. Pero mire lo que pasó con este hombre. Dice que Enrique supo escaparse pronto. No era fácil ese Enrique. Supo escaparse pronto debido a la colaboración de algunos amigos conversos que él mismo se ganó para Cristo en el convento. El tipo comenzó a evangelizar allá adentro también. Un Pablo, hermano. Un Pablo en ese tiempo. Pablo lo metían preso en Roma y se ganaba a los soldados que estaban con él ahí. Y ahí él se ganó a algunos y ellos lo ayudaron a escapar. ¿Qué le parece? Pronto se le encontró predicando en Toulouse y su región, en donde eran numerosos y fuertes para protegerlo. El pueblo lo protegió, se fue a su región y lo protegieron. Me imagino que no pudieron acabar con este hombre como hicieron con Pedro de Bruis, porque el pueblo le dio su cobertura.
sea que toda esa parroquia, toda esa ciudad se la había ganado para el Señor. Ya ustedes pueden ver, hermano. Esto es lo que narra la historia. Y algo interesante de estos acontecimientos sobre Pedro de Bruys, Enrique de Lozana y estos hombres que estamos tratando es que la mayoría de los documentos fueron escritos por sus enemigos. Es lo que sus propios enemigos narraban de ellos. Porque la mayoría de los documentos que ellos mismos escribieron los quemaban, la Iglesia Católica. Ahora, si los enemigos hablan así de ellos, imagínense que nosotros hubiésemos leído la mayoría de lo que ellos escribieron. Vamos a ver los valdenses ahora. Siglo XII. Los valdenses, y quiero resaltar esto, son los mismos que venimos tratando, que se agrupan bajo este nombre. Van a ver por qué después. Porque un grupo, cuando moría el líder, pasaba bajo la tutela de otro, entonces los enemigos le ponían el nombre, como hicieron con los cristianos, que fueron el populacho que le puso cristiano porque seguían a Cristo y hablaban de Cristo. Así le ponían el nombre de la persona o del lugar donde ellos proliferaban y dominaban. Los valdenses fueron llamados así por tener como su cabeza y guía a Pedro de Valdo, rico comerciante de Lyon en el sur de Francia. Estos iniciaron su movimiento en el 1170, rechazaban la misa, las oraciones por los muertos y la doctrina del purgatorio, porque según ellos no eran bíblicas. Hacían énfasis en la predicación de los laicos y la lectura constante del Nuevo Testamento. Diga conmigo, al que lee diariamente su Biblia y la estudia, difícilmente alguien lo engaña. Comenzaron a estudiar la Biblia y a leerla, hermano. Eso fue todo. Las palabras de Mateo 10, cuando Jesús envía, ¿verdad?, a sus discípulos, impactaron profundamente a Pedro Valdo, quien optó por la pobreza y se dedicó a un ministerio de evangelización itinerante. Algunos dicen que los valdenses fueron llamados valdenses porque habitaban en los valles, también piensan, pero yo me inclino más por el nombre del líder, Pedro Valdo. En el 1177 fundó una asociación de predicadores laicos. ¿Saben lo que significa la palabra laicos, verdad? Es que no eran oficiales, no tenían títulos, no tenían ministerios oficiales como obispos, ancianos, pastores, sino eran creyentes común y corriente. Él formó una asociación de predicadores de creyentes, formó a los creyentes comunes y corrientes, hombres y mujeres, los discipulaba. Que a pesar de la excomunión papal y una cruel persecución, se mantuvo en los valles de los Alpes y se extendió hacia el norte de Italia y el sur de Francia. Pedro Valdo vendió sus posesiones y usó el dinero para financiar la traducción y extensión del Nuevo Testamento, formando un equipo de gente sencillas a las cuales discipulaba y las enviaba de dos en dos. ¿Qué le parece? El modelo de Jesús. El arzobispo Guichard les prohibió predicar. Pedro apeló al Papa confiando que su noble causa sería reconocida y compareció con uno de sus colaboradores ante el Concilio de Letrán en marzo del año 1179. Mire, yo le voy a dar un dato, un consejo. Cuando usted vea, por ejemplo, Concilio de Letrán y le llame la atención, póngale amarillo, márquelo y después usted lo busca y usted se va a investigar qué fue el Concilio de Letrán.
Porque si yo me pongo a definir el Concilio de Letrán, no terminamos la clase, el tema que verdaderamente quiero tratar. Entonces, lo que yo en mi forma de estudiar, desde que yo era un estudiante en el seminario, yo cuando algo, yo lo marcaba y después me investigaba. Y eso me daba un conocimiento que yo podía sacar unas puntuaciones que otros estudiantes no sacaban. Glorificando a Cristo por eso, no yo atribuyéndome, al Señor me dio la sabiduría. Porque muchos leían Concilio de Letrán y yo no importaba, ellos lo que querían era pasar la materia, pero a mí me interesaba saber de qué se trataba. ¿Qué fue el Concilio de Letrán? Entonces, ¿usted qué hace? Usted mismo en Google busca Concilio de Letrán, todo está ahí, hermano, y usted lee lo que fue. En el internet ahora está, usted consigue toda información que usted necesita. Bien, entonces allí compadeció con sus colaboradores en ese concilio en el 1179. El Papa los trató amablemente, pensando que los pobres de León, porque ellos, su forma era sencilla, eran gente muy simple, muy sencilla, su manera de vestir, su manera de comer, dicen que muchos de ellos iban descalzos. Como les llamaban, permanecerían en la iglesia católica. El Papa los trató amablemente para tratar de congraciarse y que permanecieran en la iglesia católica, quedando convertidos en una orden monástica. Esa era la idea del Papa. Vamos a convertirlos como los de los monasterios, en una orden monástica, pero que se queden aquí adentro. Luego dice que el concilio nombró una comisión para examinarlos. Oigan esto. Dice que el concilio nombró una comisión, examíneme esa gente, a ver. Y según testimonios que tenemos de unos de sus jueces, los hallaron muy piadosos y austeros en su modo de vivir, pero ignorantes, según ellos, e incapaces de predicar. Pero mire por qué. Esto fue porque en lugar de examinarlos en base a las Sagradas Escrituras y las doctrinas vitales del cristianismo, le interrogaron en lenguaje filosófico sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Por esta causa le prohibieron predicar. Oiga, las interrogaciones que le hicieron fue en base a doctrinas teológicas. ¿Qué es la Trinidad? Y esa gente, el discipulado que recibieron no era teológico, hermano. Le enseñaba a recitar de memoria la palabra, aprendérsele a vivirla primero y después a predicar el evangelio de la salvación en Cristo. O sea, no era un grupo teológico, porque eso fue lo que dañó la iglesia, la teología. Como pastor, sí, cuando se pusieron a estudiar a Dios, a tratar de descubrir los misterios, a crear un sistema de conocimiento más que un sistema de práctica. Se fueron a lo que llaman la ortodoxia más que la ortopraxia. Porque una ortodoxia sin ortopraxia, como dice el evangelio no, la carta de Santiago, perdón, no sirve, dice. Ellos eran gente ortopráctica. Pero cuando los interrogaron le vinieron con fineza de teológica. Ellos en el aire, porque yo sé que hay el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Trinidad, ¿de dónde viene eso? ¿Entiendes? Son piadosos y son gente austeras, pero son ignorantes. ¿Por qué? Porque no saben lo que es la Trinidad. Usted sabe que hoy hay iglesias así, que para poner a una gente a predicar tienen que conocerse todos los puntos teológicos, si no, no predican. Hay cristianos en la iglesia que tienen años que no predican, no salen a hacer la obra de Dios porque ellos se creen que no saben mucho, porque lo que le proyectan sus líderes es teología, elocuencia, sabiduría humana. Y ellos dicen, ¿qué voy yo a hablar? Y cuando me hagan una pregunta y están intimidados, y por eso el evangelio se estanca en la ciudad. No, hermano. Usted lo que tiene que decirle a su vecino es qué Cristo ha hecho en su vida y quién es Jesucristo, lo que Cristo puede hacer por él y ya. Le hace preguntas, usted no sabe, diga, ay, yo no sé eso, pero voy a tratar de investigar a ver. Ya. Usted no está ahí para usted defender su sabiduría ni para privarle que sabe mucho. Es para predicarle el evangelio, para llevarlo al Señor. Denle un aplauso al que es rey. Bien.
Ahora, no sea negligente, estudie su Biblia. Léala, estúdiala, conozca. Pero Cristo no vino a formar teólogos. Había muchísimo cuando Cristo vino. Y las ovejas andaban descarriadas y dispersas, extenuadas y abatidas como ovejas sin pastor. Y estaba lleno de teólogos Palestina. Hermano, lo que más había en la sinagoga era teología. Así está el mundo hoy. Entonces, ¿qué hicieron? Como son ignorantes, pero parece que todo eso fue a propósito. No prediquen más porque ustedes no saben teología. O sea, si ustedes no saben lo que es la Trinidad, no prediquen. Vueltos a Lyon, resolvieron que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde aprendieron ellos eso? Leyeron el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, la verdadera historia, y se lanzaron a la obra desafiando la persecución. Esto les unió a sus hermanos, los antiguos paulicianos, descendientes de los cristianos primitivos, y a los pedrobrucianos, enriquistas, albigenses, etc. Y todos juntos vinieron a formar la iglesia evangélica valdense, que subsistió y se extendió por toda Europa por varios siglos antes de que apareciese la Reforma. Mire, la cuna de la Reforma se menciona en los valdenses, que ya venía desde atrás. En el año 1181 se lanzó un edicto de excomunión contra ellos que los obligó a salir de Lyon, lo que benefició la causa del evangelio. ¿Por qué lo benefició? Dice, como fue la primera persecución contra la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, la cual obligó a todos los cristianos a predicar y extenderse por todo el mundo antiguo. ¿Recuerdan eso? En Hechos 8. Pedro Baldo, huyendo de la intolerancia, llegó hasta Polonia, en la misma frontera de Rusia, donde murió en el 1217, después de 57 años de servicio para el Señor. Esta operación prerreformadora de Pedro de Bruys, Enrique de Cluny, Pedro Baldo y sus obreros evangélicos llamados los pobres de Lyon, desencadenó en un movimiento evangélico que ha perdurado por más de 300 años antes de la Reforma y hasta nuestro tiempo. Y son las iglesias evangélicas denominadas valdenses. Amén. Miren, yo pienso en algo al leer esto. Imagínese usted que Pedro Baldo, un ricachón allá, cómodo, sometido a Roma, cuando oyó el evangelio y se le reveló y comenzó a leer la Biblia y Dios se le revela, dice, wow, qué lindo, tremendo. Uy, y comienza a criticar al Papa y a la iglesia. Esto es mentiroso, mira cómo me han tenido engañado. Pero se queda ahí, con su riqueza, viviendo bien y leyendo su Biblia todos los días, yendo a misa, o allí haciendo algo ahí mismo. ¿Usted cree que se hubiera dado todo lo que sucedió por causa de ese ministerio? Mire hasta dónde desencadenó. Fue un preservador. Porque oiga, estos hombres que estamos mencionando, hubieron muchos otros predicadores, pero estos fueron los que se destacaron. Así como en los tiempos de los profetas, había muchos profetas, pero se destaca Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero había muchos otros. Pero en la Biblia se eligieron esos. Así en la historia del cristianismo se eligen estos hombres porque ellos fueron preservadores. El trabajo que estos hombres, que Dios hizo a través de ellos, preservó la cadena prerreformadora que llevaría a la luz otra vez del evangelio, de la gracia. Pero si estos hombres, como muchos hoy, que tienen un potencial tremendo dentro de ellos, y Dios se les revela y se les destapan verdades, pero se quedan en el mismo sitio.
La pregunta que nosotros tenemos que hacernos cada vez que tomamos una clase, cada sábado que venimos, cada culto, cada vez que se nos revela una verdad, que la luz se enciende, si nos quedamos en el mismo sitio vamos avanzando. Y con nosotros va avanzando el propósito y nos convertimos en preservadores. Porque hay un trabajo que hacer, amado. Hay un proyecto de Dios que preservar. Y somos nosotros los llamados. ¿Por qué es usted? Pastor, ¿y por qué yo? Porque a usted que se le está revelando la verdad. Porque una persona que se le abre la Biblia, que Dios se le revela, y se pregunta, ¿y por qué yo? No he entendido por qué se le reveló. La verdad no se revela para que tú la tomes y te la pongas como un collarcito y digas, soy cristiano, soy evangélico, conozco la verdad. No, es para que nos movamos hacia adelante con Dios. Y eso es lo que el Espíritu tiene que hacer, inquietarnos, como inquietó a Pedro Bruiz, como inquietó a Pedro Baldo, a Enrique de Lausana. Amados. Vamos a ver los valdenses en España. España fue una tragedia por la forma como enfrentó la reforma desde que llegó, desde su principio. España pudo haber sido una Inglaterra en cuanto a la fe, pudo haber sido un Estados Unidos en cuanto a lo que es el avance del Evangelio. Pero fue un muro de contención, hermano. En el celo misionero de este movimiento pre-reformador, los llevó hasta Alemania, Suiza y Francia, llegando a España, estableciéndose en las provincias del norte. Sus efectos en España estaban siendo tan poderosos que se llevaron a cabo 2 concilios por 3 reyes para expulsarlos de España. Frente a la impotencia del clero contra su avance en esta tierra española, le pidieron al Papa Celestino III que tomase medidas en contra del movimiento. El Papa, entonces, mandó un legado en el año 1194, quien convocó una asamblea de prelados y nobles, la cual se reunió en Lérida, asistiendo personalmente el mismo rey Alfonso II. Allí se confirmaron los decretos papales contra los herejes y se publicó otro nuevo concebido en estos términos. Mire esto. Ordenamos a todo valdense que, en vista de que están excomulgados de la Santa Iglesia, son enemigos declarados de este reino y tienen que abandonarlo, e igualmente los demás estados de nuestros dominios. En virtud de esta orden, cualquiera que desde hoy se permita recibir en su casa los susodichos valdenses, asistir a sus perniciosos discursos o proporcionarles alimento, atraerá por esto la indignación de Dios Todopoderoso y la nuestra. Sus bienes serán confiscados sin apelación y será castigado como culpable del delito de lesa majestad. Además, cualquiera noble o plebeyo que encuentre dentro de nuestros estados a uno de estos miserables, sepa que si los ultraja, los maltrata o los persigue, no hará con esto nada que no nos sea agradable. Eso fue España cuando la luz intentó encenderse en ella. Le pusieron un muro de contención, hermano. Y usted lee
este enunciado, esta orden, y usted se va al principio del cristianismo en los tiempos de la persecución y es igualito. En los tiempos de Domiciano, Diocleciano y esa gente. Este decreto fue renovado 3 años después en el concilio de Gerona por Pedro II, quien lo hizo firmar por todos los gobernadores y jueces del reino. Oiga eso, todos los gobernadores y jueces del reino. Desde entonces la persecución se hizo sentir con violencia y en una sola ejecución 114 valdenses fueron quemados vivos y sus cenizas echadas al río en Gerona. Muchos, sin embargo, lograron esconderse y seguir clandestinamente la obra de Dios en el reino de León, en Vizcaya y en Cataluña. Eran muy estimados por el pueblo a causa de su forma de vivir humilde y piadosa. Hasta se menciona al obispo de Huesca, uno de los más notables prelados de Aragón, como protector decidido de los perseguidos valdenses. Las persecuciones no cesaban, llegando a su apogeo por el año 1237. 45 de estos fieles fueron arrestados en Castellón y 15 de ellos quemados vivos en la hoguera. El odio llegó a tal punto que hicieron quemar en la hoguera los cadáveres de muchos sospechosos de herejía que habían fallecido en años anteriores, entre los que figuraban Arnoldo, vizconde de Castellón, y Ernestina, condesa de Foix. En Francia, el movimiento era tanto más denso y fuerte que en Cataluña y norte de España. ¿Qué le parece? Hasta algunos que habían sido valdenses y se habían muerto y estaban entre los sacaron para intimidar, especialmente a los de alta sociedad y los condes, para que otras autoridades no se atrevieran, porque en el entendimiento de esa gente, en su superstición religiosa, eso era un sacrilegio que traía maldición. Cuando se exhumaba un cuerpo y se maldecía, se execraba de esa manera, ¿entiende? No solo para ellos, sino para sus generaciones, según las creencias. Y note usted cómo se ensañó España, las autoridades españolas contra los valdenses. Y déjeme decirle que en cuanto a lo que fue la Inquisición, España fue el país más sanguinario y ellos fueron los que descubrieron nuestras tierras. Deje usted que lleguemos ahí cuando veamos la Inquisición en Latinoamérica, que uno llora, hermano. Los valdenses en Alemania. Ustedes saben que la reforma de Lutero tomó lugar en Alemania, fue la cuna de la reforma luterana. Pero fíjese que antes de Lutero, ya en Alemania, los valdenses echaron la semilla de la reforma. Las informaciones que leeremos a continuación nos mostrarán que las afirmaciones de los católicos romanos de que la reforma y el protestantismo en Alemania comenzó con Lutero son totalmente falsas. Porque los católicos quieren hacernos creer que la reforma se dio porque Lutero se rebeló, porque no se le dieron los privilegios que él quería dentro de la iglesia. Entonces él se levantó en protesta y levantó una revuelta dentro de la iglesia, y de ahí nacen estas iglesias evangélicas que son los hermanos separados. Eso usted se lo puede inculcar al que no conoce la historia. Yo no vengo de ahí, mis raíces vienen de allá, de la roca firme. Mi fe no viene de ahí. Desde el año 1200 hubo en Alsacia y Lorena 3 grandes centros de actividades misioneras. Oiga, formaban centros de actividades misioneras. El obispo Eudes en Toul mandó a apresar a los valdenses y que los trajeran encadenados al tribunal episcopal. En Metz, los valdenses no pudieron ser suprimidos
por sus opositores. En Estrasburgo, el pastor o Barba, como le llamaban a los pastores, Barba, el pastor Giovanni, con sus más de 50 hermanos de la comunidad valdense, fueron asediados por los inquisidores. En Alemania, los valdenses sembraban la palabra de Dios en el norte, sur, este y oeste. 3 siglos después, aún se hallaban los frutos de sus heroicos esfuerzos. En Bohemia, en donde se cree que Pedro Baldo terminó su carrera gloriosa, los resultados fueron fecundos. En el siglo XIII, los inquisidores nombraban unas 42 localidades, oiga cómo estaban proliferados ellos allí, que los mismos inquisidores nombran unas 42 localidades ocupadas por los valdenses. A principios del siglo XIV, el inquisidor Krenz hacía quemar 130 valdenses. Se cree que el número de estos en Austria no bajaba de 80,000. Oiga, ¿cuántos valdenses estaban regados ya por Alemania? En Italia, los valdenses estaban diseminados y establecidos por toda la península. En Lombardia, los discípulos de Arnaldo de Brescia habían unido a los pobres de León, que eran los mismos valdenses, y bajo el liderazgo espiritual de Ugo Peroni mantenían viva la protesta contra la corrupción romanista. En Milán poseían una escuela que era el centro de una poderosa actividad misionera. En el 1300 se establecieron muchos valdenses en Calabria. Cultivaron las tierras, construyeron villas, porque allí tuvieron cierta tolerancia y les permitieron celebrar sus cultos en secreto mientras pagaban los diezmos al clero. Era un negocio tenerlos ahí. Lo toleraron por eso. En el 1297 empezaron las persecuciones que, a pesar de ser crueles y constantes, no lograron abatir ni dominar al ejército heroico que fue llamado el Israel de los Alpes y que mantuvo el culto cristiano con sencillez y espiritualidad en aquellos días de oscuras tinieblas y groseras supersticiones. Fíjense que hubo un grupo entre los valdenses que se levantó a defenderse. Le llamaron el Israel de los Alpes por la forma como resistieron. Todos estos datos, basados en documentos cuantiosos de la época, revela cómo ya bastante tiempo antes de la Reforma, en Alemania y regiones aledañas, ya se estaba moviendo el espíritu reformador opuesto y al margen del catolicismo romano. ¿Qué le parece? O sea, no empezó en Lutero. Lutero lo continuó cuando descubrió todos los escritos de los prereformadores basado en lo que era el Evangelio de la Gracia. ¿Están recibiendo esto, hermano? ¿Qué le ministra a usted toda esta historia de la iglesia a la que pertenecemos? ¿Ah? Firme, hermano, que vamos suave nosotros. Vamos demasiado suave. ¿Entiende? Estamos acomodados. Hermano, toda iglesia debe ser un centro de operación del reino, de cristianos y cristianas agresivos, que llevan la palabra donde quiera que van y viven a Cristo. Esta cultura nos oprime tanto en las cosas cotidianas que nos olvidamos de que tenemos una misión. Y tenemos la Biblia como no la tuvieron esa gente, completa, hermano. Ellos tenían el Nuevo Testamento más que todo. Fíjese, estamos esperando que nos hagan un programita para actuar. Si no se hace un programa de evangelización, no evangelizamos. Si la iglesia no hace una agenda, no nos movemos. No, hermano, usted tiene que ser luz. Usted es luz. Predicar a Cristo, decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en su vida y lo que está haciendo. Que usted alumbre no depende de que le hagan un programa. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por los valdenses, por esa gente. Gracias por haberte, Señor, apropiado de vidas
de hombres valientes, que fueron antorchas, Señor. Así como Jesús dijo de Juan, que era una antorcha que ardía. Así eran estos hombres en su tiempo. Oh, que si nosotros pudiésemos emular, imitar el coraje de estos hombres, rogarte como ellos te rogaban en sus oraciones, lléname de tu fuego para yo alumbrar con tu luz, Señor. Fuésemos liberados en nuestros corazones de tantas cosas que aprisionan nuestra alma, para poder predicar con denuedo por el Espíritu. Que haga tú arder ese entusiasmo del Espíritu en nosotros. Despierta un pueblo, Dios, que está dormido. Nueva York te necesita. Las naciones te necesitan. Levanta gente como estos valdenses, Señor. Queremos resurgir, Señor. Hay necesidad de un resurgimiento, Padre. Porque hoy también se necesita una reforma, Padre. No solamente en el catolicismo, sino en la misma iglesia evangélica. Que tú puedas valerte de un remanente que nos incluya a nosotros. Danos el coraje y ayúdanos a vivir a la altura que tú esperas, Señor, por tu palabra. Que la palabra tenga ese efecto en nosotros que tuvo sobre esa gente. Porque nosotros leemos y predicamos y escuchamos tantos mensajes. Y el efecto que vemos de los mensajes es tan pírrimo, Señor. Tenemos que admitirlo, por lo que te pedimos perdón. Pero cada texto que memorizaban, cada palabra tenía un efecto tan grande y poderoso en esa gente. Que así sea en nosotros hoy. Ayúdanos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.